Dicen que cuando llevas demasiadas horas al volante, la carretera empieza a jugar con tu mente. Yo pensaba que eran simples supersticiones de camioneros novatos. Mi nombre es Javier Ruiz y llevo 15 años transportando mercancía por todas las rutas de este país. He visto amaneceres pintando el horizonte de colores imposibles y noches tan oscuras que parecían devorar el asfalto. Pero lo que ocurrió en la ruta costera 64 hace 7 meses ha cambiado para siempre mi forma de entender la soledad de la carretera. Había estado lloviendo sin parar durante 3 días. Una tormenta brutal que convertía el pavimento en un espejo negro y transformaba los faros de los otros vehículos en borrosas luciérnagas distantes. Transportaba electrodomésticos hacia el norte, un cargamento pesado pero rutinario. La fecha marcaba el 3 de octubre, lo recuerdo perfectamente porque era el aniversario de la muerte de mi padre. Quizás por eso estaba más sensible de lo normal. La ruta costera 64 es famosa por sus curvas cerradas y sus acantilados que caen directamente sobre un mar embravecido. Durante el día, las vistas son impresionantes. Por la noche, bajo la lluvia, es un infierno serpenteante que exige toda tu concentración. Mi GPS estimaba otras 5 horas de viaje y el reloj del tablero marcaba las 2:47 de la madrugada. Estaba cansado, pero conocía mis límites. En el kilómetro 237 hay un mirador natural donde los turistas suelen detenerse para fotografiar el faro que vigila la costa. A esas horas y con ese temporal, esperaba encontrarlo vacío. Por eso me sorprendió ver una figura humana de pie junto a la barandilla, completamente empapada, iluminada intermitentemente por el resplandor lejano del faro. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién estaría ahí fuera con esa tormenta? Reduje la velocidad instintivamente. La figura alzó un brazo, haciendo autostop. Un hombre, pensé por su silueta. En otra circunstancia habría seguido mi camino, las normas de la empresa prohíben recoger desconocidos, pero algo en aquella imagen me resultó desesperadamente familiar. Me detuve a unos metros, encendiendo las luces de emergencia. El hombre se acercó lentamente. La lluvia difuminaba su silueta como si fuera un cuadro impresionista bajo el agua. Cuando llegó a la puerta del copiloto, bajé la ventanilla apenas unos centímetros. ¿Necesita ayuda?, pregunté, tratando de ver su rostro bajo la capucha empapada. Gracias por parar. Necesito llegar al pueblo de San Telmo, está a unos 30 kilómetros, respondió con una voz que sonaba extrañamente distante, como si viniera de un túnel. Mi auto se averió más atrás y la tormenta no parece que vaya a ceder. Dudé por un momento, pero finalmente le abrí la puerta. En cuanto entró, un olor intenso a algas marinas y sal invadió la cabina. Lo atribuí a la tormenta y al hecho de que probablemente había estado esperando junto al acantilado por algún tiempo. Me llamo Javier, dije mientras volvía a incorporarme a la carretera. Daniel, respondió escuetamente mientras se quitaba la capucha. Cuando lo miré de reojo, noté que era un hombre de unos 50 años. Tenía el pelo canoso y empapado pegado al cráneo. Su piel era pálida, demasiado pálida, con un tono ligeramente azulado que atribuía a la hipotermia por estar expuesto a la tormenta. Pero lo que más me inquietó fueron sus ojos. Parecían no reflejar la luz del tablero, como pozos oscuros que absorbían toda claridad. Durante los primeros kilómetros hablamos poco. Yo intentaba concentrarme en la carretera resbaladiza, mientras él miraba fijamente al frente. Después de un rato, comenzó a hacer preguntas sobre mi trabajo, mi ruta, mis horarios habituales. Le expliqué que normalmente no recogía pasajeros, pero que con ese temporal no podía dejarlo allí tirado. Hiciste bien en parar, dijo con una sonrisa tenue. No todos los conductores lo hacen. Especialmente a las 3 de la madrugada. Miré el reloj. Marcaba las 2:58. Casi las 3, corregí. Ya son las 3, insistió él, aunque el reloj aún no había cambiado. Precisamente en ese instante,
el reloj digital del tablero pasó a mostrar las 3 de la madrugada, y simultáneamente la radio, que había estado apagada, se encendió sola emitiendo una estática ensordecedora. Intenté apagarla, pero el botón no respondía. La interferencia comenzó a modular, transformándose en un sonido que parecía el rugido distante del mar mezclado con voces humanas. Siempre hace eso a esta hora, comentó Daniel con naturalidad, como si fuera algo completamente normal. ¿El qué? ¿Mi radio?, pregunté confundido. La radio de todos los vehículos en este tramo. Es la hora del mar. Un relámpago iluminó el interior de la cabina y por un segundo, solo un segundo, vi que la ropa de Daniel no estaba simplemente mojada. Estaba cubierta de algas oscuras y pequeños crustáceos adheridos a la tela. Su piel ya no parecía simplemente pálida, sino translúcida, con venas verdosas visibles bajo la superficie. Tragué saliva y fingí no haber visto nada. Debía ser un efecto de la luz, del cansancio, de la lluvia contra los cristales. Aceleré ligeramente, ansioso por llegar cuanto antes a San Telmo y despedirme de mi inquietante pasajero. No tengas prisa, dijo como si hubiera leído mis pensamientos. El mar siempre espera a quienes le pertenecen. Yo no pertenezco al mar, respondí automáticamente, sintiendo la boca seca. Todos los que toman esta ruta a las 3 de la madrugada le pertenecen de alguna manera. Solo que algunos todavía no lo saben. La carretera se volvió aún más retorcida a medida que serpenteaba bordeando el acantilado. A nuestra derecha, varios metros más abajo, el océano azotaba las rocas con furia. A pesar de la oscuridad, podía escuchar su bramido por encima de la estática de la radio. ¿Sabes qué ocurrió exactamente hace 7 años en este tramo?, preguntó Daniel sin dejar de mirar al frente. No respondí. Un nudo se formó en mi garganta mientras apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Un camionero perdió el control en una noche como esta. Su vehículo atravesó la barandilla y cayó al mar. Nunca encontraron su cuerpo, pero encontraron su camión incrustado entre las rocas. La carga seguía intacta, pero del conductor no había ni rastro. Sentí un sudor frío recorriéndome la espalda. No recuerdo haber leído nada sobre ese accidente, logré articular. No fue noticia. El mar se lleva a muchos y solo devuelve a algunos. Daniel giró lentamente la cabeza hacia mí. Se llamaba Roberto Ruiz. Tu padre. El camión dio un peligroso bandazo cuando mis manos se tensaron involuntariamente sobre el volante. ¿Cómo sabía el nombre de mi padre? ¿Cómo sabía que había muerto? Se suponía que había sufrido un infarto mientras dormía en un motel de carretera. Eso es lo que me había dicho mi madre. Eso es lo que decía el certificado de defunción. No sé de qué me hablas, mentí mientras intentaba recuperar el control del vehículo. Mi padre murió de causas naturales. Daniel soltó una risa suave que sonaba como guijarros arrastrados por las olas. ¿Eso te dijeron? Supongo que era más fácil que explicar que el mar lo reclamó. Como reclamó a tantos otros conductores que transitaron esta curva a las 3 de la madrugada. La radio aumentó su volumen, y entre la estática comencé a distinguir palabras. Voces que llamaban nombres. Uno de ellos sonaba inquietantemente como el mío. Para el camión, ordenó Daniel, su voz ahora tan fuerte como el rugido del mar. Ya no fingía ser humano. Su piel resplandecía con una luminiscencia azulada, y el agua que goteaba de su ropa no era agua de lluvia sino agua marina, espesa y oscura. No, respondí con un hilo de voz, pisando el acelerador. Tu padre también intentó escapar, dijo Daniel mientras su forma comenzaba a disolverse, como si estuviera hecho de niebla marina. Pero el mar siempre encuentra la manera de llevarse lo que es suyo. 7 años de espera por un Ruiz. El mar es paciente. Con horror vi cómo su cuerpo se transformaba en una masa de agua salada y algas que comenzó a expandirse por la cabina. El líquido subía por mis piernas, frío como la muerte.
El volante se volvió resbaladizo bajo mis manos. La radio ahora transmitía claramente un coro de voces ahogadas que cantaban en un idioma desconocido. Y entre ellas distinguí la voz de mi padre. «Papá», susurré, luchando por mantener el control. Del líquido frente a mí emergió una mano hecha de agua y algas que señaló hacia un punto en la carretera. Justo donde la barandilla de seguridad estaba rota. El mismo lugar donde mi padre había desaparecido 7 años atrás. En ese momento crítico, apareció ante mí una bifurcación que no recordaba de mis viajes anteriores. Un desvío que no aparecía en ningún mapa, iluminado por una luz verdosa que parecía provenir del fondo del océano. La otra opción era seguir la ruta principal, directamente hacia el punto donde la barandilla estaba rota. Con un giro brusco, tomé el desvío desconocido. El líquido en la cabina rugía furioso, formando un rostro vagamente humano que gritaba con la fuerza de una tempestad. Conduje a ciegas, con el agua marina llegándome ya hasta el pecho, rezando por encontrar una salida de aquella pesadilla. El desvío terminaba en un pequeño pueblo pesquero que no aparecía en mis mapas. Cuando el camión se detuvo finalmente en la plaza central, el agua de la cabina se evaporó como si nunca hubiera existido. La radio volvió a silenciarse. El reloj del tablero marcaba las 6:17 de la mañana, aunque la oscuridad seguía siendo total. Un anciano pescador se acercó al ver las luces de mi camión. «¿Acaba de llegar por la carretera costera?», preguntó con expresión preocupada. Asentí, incapaz de hablar. «Nadie llega por esa ruta», murmuró el anciano, haciendo una señal para espantar el mal de ojo. «La carretera 64 está cerrada desde hace 50 años. Se derrumbó durante un temporal. Desde aquella noche, no he vuelto a tomar ninguna ruta costera. He buscado información sobre mi padre y descubrí que su cuerpo nunca fue recuperado de ningún motel. Su caso figura como una desaparición sin resolver. La empresa para la que trabajaba registró su última ubicación en el kilómetro 237 de la ruta costera 64, justo en el mirador donde recogía a mi pasajero. A veces, cuando sintonizo la radio a las 3 de la madrugada, puedo escuchar brevemente el sonido del mar entre la estática. Y en las noches de tormenta, cuando la lluvia golpea contra mi ventana, me parece ver una figura empapada haciendo autostop en la distancia. Si alguna vez conducen de noche y ven a alguien pidiendo que lo lleven bajo la lluvia, especialmente cerca de la costa, especialmente cerca de las 3 de la madrugada, sigan su camino. Porque algunos pasajeros no buscan transporte. Buscan reemplazos. Hay ciertas carreteras que no aparecen en los mapas. No porque alguien las haya borrado, sino porque algo en ellas no quiere ser encontrado. Mi nombre es Miguel Sánchez y llevo 20 años transportando mercancías por las rutas de este país. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 meses y desde entonces no he vuelto a conducir de noche. Algunos dirán que es la fatiga, otros que fue una alucinación. Yo solo sé que hay cosas entre el asfalto y las estrellas que es mejor no conocer. Aquella noche de noviembre había niebla, una niebla espesa que se tragaba los faros de mi camión como si fueran cerillas encendidas en un océano. Llevaba un cargamento urgente que debía entregar antes del amanecer, así que tomé un atajo por la carretera 37, una ruta secundaria que pocos utilizan desde que construyeron la autopista. Los camioneros tenemos nuestros secretos, nuestras rutas alternativas cuando el tiempo apremia. Y yo conocía esa carretera desde hacía años. O eso creía. La radio empezó a fallar a los 20 minutos de haber entrado en esa ruta. Primero fue una interferencia leve, luego un zumbido constante, hasta que finalmente solo quedó estática. Intenté cambiar de emisora, pero todas sonaban igual. Me llamó la atención, porque mi radio nunca había dado problemas. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi GPS también había dejado de funcionar. La pantalla mostraba mi posición en mitad de la nada, como si la carretera por la que circulaba no existiera. Algo en mi interior me decía que diera la vuelta. ¿Pero qué clase de profesional sería si abandonara mi ruta por un simple fallo electrónico? Además,
la entrega era urgente. Así que seguí conduciendo mientras la oscuridad se hacía más densa a mi alrededor. A las 3 horas de trayecto supe que algo no estaba bien. Según mis cálculos, debería haber llegado ya al cruce con la interestatal. Pero la carretera seguía extendiéndose ante mí, idéntica, como si estuviera conduciendo en círculos. Mi teléfono no tenía cobertura y el tanque de combustible comenzaba a bajar peligrosamente. Fue entonces cuando vi la primera señal. Un desvío improvisado, hecho con conos de tráfico y una luz de emergencia parpadeante. No recordaba ninguna obra en ese tramo, pero no tenía alternativa. Tomé el desvío y me adentré por un camino de tierra que serpenteaba entre árboles fantasmales. La niebla se había vuelto tan espesa que apenas podía ver más allá del parabrisas. Conducía a paso de tortuga, temiendo salirme del camino en cualquier momento. Y entonces lo escuché por primera vez, un golpeteo rítmico contra la parte trasera del camión. Toc toc toc. Como si alguien estuviera llamando para entrar. Me dije que serían ramas. O quizás el viento moviendo la lona de la carga. Pero sabía que me estaba engañando a mí mismo. No había árboles tan cerca del camino y la noche estaba en calma. Al mirar por el retrovisor, la carretera detrás de mí había desaparecido por completo, engullida por la oscuridad. Solo podía seguir adelante, hacia lo desconocido, mientras aquel golpeteo continuaba. Toc toc toc. Empecé a sudar frío cuando noté que mi camión reducía la velocidad, aunque mi pie seguía firmemente presionado sobre el acelerador. Era como si algo estuviera frenando el vehículo desde fuera, arrastrándolo hacia atrás. El motor rugía, protestando contra aquella fuerza invisible. Después de lo que pareció una eternidad, divisé luces a lo lejos. Una gasolinera. Nunca me había alegrado tanto de ver un establecimiento abierto en mitad de la noche. Cuando aparqué junto a los surtidores, el silencio que me recibió fue ensordecedor. El golpeteo había cesado. La gasolinera parecía abandonada, pero las luces estaban encendidas. «Hola», grité mientras entraba en la tienda. No hubo respuesta. Los estantes estaban llenos de productos, pero cubiertos por una fina capa de polvo. Como si nadie hubiera tocado nada en mucho tiempo. En el mostrador encontré un registro de clientes. Con manos temblorosas, lo abrí y sentí que el corazón se me detenía al leer la última entrada. Era mi nombre. Mi firma. Fechada hace exactamente 1 año. Imposible. Yo nunca había estado allí antes. Retrocedí, chocando contra una estantería. Fue entonces cuando noté la pared de fotografías detrás del mostrador. Decenas de camioneros sonrientes, posando junto a sus vehículos. En cada foto, el mismo fondo, esta gasolinera. Y en cada rostro, el mismo vacío en los ojos. Encontré mi fotografía. Yo sonreía a la cámara, pero no recordaba cuándo me habían tomado esa imagen. Lo más perturbador era la fecha escrita en el reverso, 17 de noviembre de 2024. El día siguiente. Corrí hacia mi camión, pero al salir de la tienda me detuve en seco. No estaba solo. A unos metros de mí, iluminada parcialmente por las luces de la gasolinera, había una figura. Un hombre con uniforme de empleado, pero su rostro, donde debería estar su rostro, solo había una mancha oscura, como si alguien hubiera borrado sus facciones. Y estaba mirando en mi dirección. No recuerdo cómo llegué a mi camión. Solo sé que arranqué y pisé el acelerador hasta el fondo, mientras aquella figura comenzaba a moverse hacia mí, demasiado rápido para ser humano. Por el retrovisor, vi que no estaba solo. Otras figuras emergían de la oscuridad, todas con el mismo vacío donde deberían estar sus rostros. El motor de mi camión rugió en protesta cuando tomé la salida a toda velocidad. Los faros iluminaron la carretera principal, pero ya no era la misma por la que había llegado. Esta era más antigua, con el asfalto agrietado y líneas casi borradas por el tiempo. A ambos lados de la carretera empecé a ver vehículos abandonados. Camiones oxidados, coches cubiertos de polvo, todos con las puertas abiertas como si sus ocupantes hubieran salido corriendo.
Y entre ellos, aquellas figuras sin rostro, observándome mientras pasaba. Mi radio cobró vida de repente, emitiendo una canción que reconocí al instante. Era, En la carretera, de Juan Cirerol, la misma canción que sonaba cuando tomé el desvío. Pero ahora la voz sonaba distorsionada, más lenta, como si la cinta estuviera desgastada por años de uso. Y entonces vi a los otros conductores. Caminaban por el arcén de la carretera, decenas de ellos, con la mirada perdida. Algunos me saludaron al pasar, como reconociéndome. Uno de ellos se parecía tanto a mí que por un momento pensé que estaba viendo mi propio reflejo. Conduje sin parar durante horas, días quizás. El tiempo perdió su significado en aquella carretera infinita. Cuando finalmente vi un letrero que indicaba la salida hacia la autopista principal, casi lloré de alivio. 3 días después entregué mi carga. Nadie pareció notar mi retraso, como si el tiempo que pasé en aquella carretera fantasma nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Hace una semana, revisando documentos antiguos, encontré un artículo de periódico de 1987. Hablaba de la antigua Ruta 37, cerrada tras una serie de desapariciones inexplicables de camioneros. La carretera fue oficialmente borrada de los mapas y reemplazada por la autopista actual. Lo más escalofriante es que, desde aquella noche, cada vez que me miro al espejo, noto que mi rostro parece ligeramente borroso. Como si estuviera desvaneciéndose poco a poco. Y a veces, en mitad de la noche, escucho aquel golpeteo familiar contra mi puerta. Toc, toc, toc. No sé qué pasará cuando mi rostro desaparezca por completo. Quizás entonces regrese a aquella gasolinera, a posar para una fotografía más en aquella pared. O tal vez me una a los que caminan eternamente por el arcén de una carretera que ya no existe. Lo único que sé es que si alguna vez, conduciendo de noche, encuentran un desvío inesperado en la carretera 37, sigan de largo. No importa cuánto tiempo les tome llegar a su destino. Porque hay atajos que conducen a lugares de los que nadie regresa completamente.